Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl Andrés Romero Calderón, soy estudiante del programa de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hoy vengo a exponerle mi proyecto final como requisito de grado, del cual se llama Relación del vigor de las plantas de banano, musa AAA y parámetros de productividad con características de los suelos en la zona de Urabá del municipio de Carepa, departamento de Antioquia. Como introducción tenemos que el cultivo de banano es una de las frutas más apetecidas por todo el mundo. Se cultiva en todas las regiones tropicales, se considera como el cuarto alimento en producción valor bruto más importante del mundo después del arroz, trigo y el maíz. El banano es cultivado en una alta diversidad de suelos bajo diferentes sistemas. Eso ha implicado las diferencias marcadas en las características de los suelos y la calidad del cultivo. Por lo tanto, la producción del cultivo está estrechamente relacionada con las características de los suelos sobre lo que éste se desarrolla. Para el planteamiento del problema, básicamente la empresa Banesport ha presentado una serie de problemáticas causadas principalmente por la compactación del suelo. Está ocasionado por relaciones con la característica de los suelos, como es la textura, la estructura, el contenido de materia orgánica y, desde luego, la humedad del suelo. Pues gracias a esta problemática, o a raíz de la problemática, el uso intensivo pues, del suelo de esta actividad bananera se ha venido evidenciando efecto de disminución del potencial productivo de cada una de las fincas de la empresa. Entonces, por lo anterior nos mencionamos pues, y nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Incluye la característica de los suelos en el vigor de las plantas y la productividad del cultivo? Del cual estaremos resolviendo más adelante. Como ya le he mencionado, pues la empresa Banesport, pues a través de su tiempo, ha hecho un uso intensivo de agroquímicos y de técnicas avanzadas de producción. Esto ha repercutido de que en los últimos años haya una reducción en la producción y la productividad debido pues, principalmente al deterioro de las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Dentro de las propiedades físicas del suelo, una de las limitantes que más puede afectar a los rendimientos del cultivo, pues dada su variabilidad espacial, es la textura, la resistencia a la penetración y comúnmente como lo llamamos, compactación. Nuestros objetivos son un objetivo general, que es evaluar el vigor y productividad de las plantas de banano en suelo de textura contrastante en plantaciones ubicadas en el municipio de Carepa, departamento de Antioquia. Objetivos específicos. Tenemos 3 objetivos. El primero, que es estimar el vigor de las plantas de banano cultivadas en suelo de textura contrastante en plantaciones ubicadas en el municipio de Carepa. Nuestro segundo objetivo es medir parámetros de productividad del cultivo en lotes de diferente vigor de las plantas de banano en plantaciones ubicadas en Carepa, Antioquia. Y finalmente, nuestro último objetivo específico es relacionar los parámetros de vigor y productividad del cultivo con algunas características de los suelos en plantaciones ubicadas en el municipio de Carepa. Dentro de la metodología, pues básicamente, como ya lo mencioné, el área de estudio es el municipio de Carepa, Antioquia, ubicada en el Urabá antioqueño. Está a una altura de 36 metros sobre el nivel del mar, cuenta con precipitaciones acumuladas anuales de 2.300 a 3.000 milímetros, presenta una temperatura promedio de 28 grados centígrados, una humedad relativa máxima del 87% y una media del 83%. Bueno, para los suelos de Urabá han presentado de mediana a alta capacidad de cambio catiónico, también presenta altas saturaciones de base y bajo contenido de carbono orgánico. Pertenecen a los órdenes de entisoles y insectisoles. Como lo muestra el mapa, tenemos que la finca Velero está en gris, la finca Piragua y está en rojo y la finca Fragata. Acá, pues, en el mapa geoespacial están identificadas. Y la empresa también cuenta con una finca extra que se llama Semillero, está ubicada en el municipio de Turbo. Para la selección de los sitios de muestreo se tomaron en cuenta lotes que correspondían a lotes de alto vigor y lotes de bajo vigor. Esos lotes ya estaban delimitados por las empresas, ya lo tenían especificados.
En este caso, la finca Velero, para el área 1, que es el lote 37, son lotes de alto vigor con texturas de suelos francos, arcilla limosa. En el área 2 tenemos lotes de bajo vigor, que es el lote 23, con textura de suelo franco-arcillosa. Para la finca Piragua, el área 1, que es el lote 13, como lo muestra acá el mapa, presenta textura arcillosa a comparación del lote 19, que son lotes de alto vigor, presentan también pues, textura arcillosa. Y ya finalmente la finca Fragata, en el área 1, el lote 7 presenta de textura arcillosa con bajo vigor, y el área 2, que es el lote 17, también presenta texturas de suelos arcillosos, pero está siendo de alto vigor. Bueno, para la selección de las plantas de alto y bajo vigor se siguió un criterio propuesto por un autor de quien señala que las plantas de alto vigor son las plantas madre con una circunferencia mayor a 76 centímetros, tomada desde 1 metro de la base de tallo, mientras que las plantas con valores inferiores serían de bajo vigor. Bueno, en cada subparcela se hizo de 1000 metros cuadrados y se marcaron 20 plantas que estaban próximas a ser cosechadas. Para la delimitación de estas subparcelas dentro de cada lote, se tomó en cuenta que fueran de 50 metros de largo por 20 metros de ancho, acá como lo evidencia la imagen. También pues, dentro de cada subparcela se trazaron 2 transeptas sobre las cuales se tomaron 5 muestras simples de suelo a una profundidad de 0,5 para la determinación de la densidad aparente del suelo. Para la determinación de la densidad aparente del suelo, básicamente se determinó por el método del cilindro, que básicamente pues tenemos acá las labores o los implementos, que es el palín, una tabla, y tenemos un martillo y desde luego los cilindros. Para cada muestra lo que se hizo fue seleccionar plantas madres, del cual se le hizo un barrido de hojarasca, de cualquier residuo, para que estuviera totalmente libre el suelo, para poder poner nuestros cilindros para efectivamente tomar la muestra. Ya aquí en la tercera imagen, como la evidencia, ya tenemos nuestro cilindro listo para sacarla y sacar pues obviamente los residuos de suelo. Ya aquí en la imagen 4 ya tenemos nuestra muestra. Lo que se hace pues un barrido que queda a ras sin que se perdiera suelo, y ya con esto lo procedíamos a tapar y desde luego a pesarlos en una balanza y para poder hallar lo que era el peso húmedo. Ya teniendo el peso húmedo, se procedió a llevarlo al laboratorio, a un horno a 105 grados centígrados por 24 horas para poder determinar nuestro peso seco y así poder hallar nuestra densidad aparente. Las variables que se tomaron en cuenta fueron la circunferencia del pseudotallo. Pues básicamente a cada planta madre se le midió la circunferencia a 1 metro de altura sobre la superficie del suelo. Para el número de dedos por mano, básicamente se tomó la segunda mano y se contó una por una los dedos que allí se encontraban. Para el número de manos, básicamente pues se contó por cada racimo el número de manos que correspondía. Para la longitud del dedo, básicamente se midió desde la base del pedicelo hasta el ápice del dedo con una cinta métrica, como lo evidencia aquí nuestra imagen. Para el diámetro del dedo, se hizo mediante el uso de un vernier o un calibrador en la parte media de los 3 dedos centrales de la segunda mano. Para la altura del hijo de sucesión, lo que se hizo fue la medición desde el nivel del suelo hasta la inserción del pseudopeciolo de la última hoja bandera o candela. Para la densidad de plantas por hectárea, lo que se hizo fue que en cada subparcela se determinó multiplicando el número total de las plantas que allí se encontraban por 10. Con esto lo relacionamos a una hectárea.
Para la cosecha, lo que se hizo fue recolectar pues, los racimos ya con su estado de madurez entre 11 a 12 semanas, a excepción de la finca Velero, que al ser tan productiva, el llenado de los frutos es más rápido y se puede cosechar a 10 semanas. Para el peso del racimo se hizo mediante un aplicativo que se llama Xioma, que es que allí pues lo que hace es que van pasando los racimos y van tomando los pesos de cada uno de ellos. Entonces eso se denomina como un ecosistema de agricultura de precisión basada en Internet de las cosas y sensores para la recolección de datos productiva. Bueno, para el manejo agronómico que maneja la empresa Banesport, básicamente es el control de arbense, las siembras nuevas, el desmache, el material de propagación, que puede ser por rizoma, por meristemo o cabeza de toro, el desoje, el amarre, el embolse de identificación, el desflor y el desdede, el desmane y el desbacote. Cada una de estas labores se hacen semanales. Ya para entrar en resultados, lo que se hizo fue que en cada finca se tomaron la circunferencia de la planta madre, la altura de la sucesión, el número de manos por racimo, el número de dedo por mano, la longitud del dedo y el dedo medio de la segunda mano. Entonces, de acuerdo con estos resultados, se encontraron que en las 3 fincas evaluaba la circunferencia de la planta madre, la altura del hijo de sucesión y el número de manos por racimo fue estadísticamente superior en los lotes de alto vigor, como acá lo evidencia en nuestra tabla. Entonces, ejemplo, Velero tiene un CPM de 89,7 a comparación del bajo vigor que tiene 65,3, la altura de hijo de sucesión cuenta con 3,22 metros, a comparación los de lotes de bajo vigor con 2,12 metros. El número de manos también fue superior en lotes de alto vigor, de 8,5, a comparación los de bajo vigor, que cuenta con 7,6. Así respectivamente se hizo en todas las fincas. Entonces, básicamente los lotes de alto vigor pues superior, igual que Fragata y Piragua. El número de dedos por mano y la longitud del dedo medio en la segunda mano fue similar entre los lotes de alto y bajo vigor de la finca Velero y Fragata. Acá como lo evidencia que está marcado en amarillo y en azul de la finca Fragata. Entonces, mientras que en la finca Piragua, los lotes de alto vigor presentaron mayor número de manos y longitud del dedo, acá como lo muestra nuestra tabla. El diámetro del dedo de la segunda mano fue mayor en los lotes de alto vigor de la finca Piragua, aquí como lo muestra, de 13,5, mientras que en la finca Velero y Fragata no se observaron diferencias significativas. También, pues básicamente se hace también una relación de estos resultados, también de acuerdo señalado con otro autor que considera que las plantas de vigor de tipo A todas aquellas cuya circunferencia sea mayor de 80 centímetros. En este caso, la única finca que presenta este mayor, digamos, mayor circunferencia fue la finca Velero, con 89,7, entonces considera como un valor, un tipo de vigor tipo A. También, pues, mientras que la finca Fragata y Piragua presentaron un vigor de tipo B, pues también según lo establecido por el autor, se dice que está en un rango de 70 a 79 centímetros. Por otro lado, pues ya entrando en los lotes de bajo vigor, se clasificaron un tipo C, que fue solamente Velero, que está entre los 60 a 69 centímetros en el rango, y ya lo que fue Fragata y Piragua,
fue menor de 59 centímetros, entonces eso está catalogado como un vigor de tipo D. Para nuestra segunda tabla de resultados, se presentaron valores promedio para la variabilidad del peso del racimo para cada una de las fincas evaluadas. De acuerdo con los resultados, se observaron diferencias estadísticas en el peso del racimo de los lotes de alto y bajo vigor. Siendo esta mayor en los lotes de alto vigor, como lo evidencia acá, por lo menos la finca Velero, a comparación del bajo vigor, tiene 28,91 en kilogramos, y en bajo vigor tiene de 26, a 50 kilogramos. Así en cada una de las fincas fue superior los lotes de alto vigor, así como lo muestra Fragata y Piragua. Cabe mencionar pues también que a través del tiempo la finca han tenido pues limitantes, problemáticas con factores abióticos, climáticos. En consecuencia de estos factores, la degradación del suelo es notoria y ha conducido a la pérdida de la superficie pues por erosión, y también pues ya en relación con el material vegetal genético se vuelve pues más susceptibles, ya pues sea plagas, enfermedades, y se va afectando el vigor de las siguientes generaciones, reduciendo así pues básicamente la producción. Bueno, de acuerdo también con lo establecido con otro autor, las unidades de producción por hectárea pues, deben ir en función al tipo de suelo y el manejo agronómico. Esto lo que determina el vigor pues, de las plantas como tal. Se dice que el rango poblacional en relación con las unidades productivas por hectárea oscila entre los 1.600 a los 1.700, siendo ese el tipo A, en que se representa ya en la que es la finca Velero y la finca Fragata. Por lo tanto, pues la finca Piragua, la densidad poblacional es menor, ya que esta pues se puede afectar también principalmente por los espacios vacíos, la necesidad de resiembra y las plantas caídas. Ya para nuestro último resultado, se puede apreciar pues, que no se encontraron diferencias significativas entre los lotes de alto y bajo vigor para la finca lo que es Velero y Fragata. De destacar que la densidad aparente de los suelos de la finca Velero corresponde a valores establecidos como de suelo de textura franca, que es de 1,35 a 1,50 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces, eso lo que hace que se evidencia que son suelos óptimos, ya que permiten básicamente que las raíces de las plantas penetren libremente en el suelo, y pues también asegura también una adecuada porosidad, una aireación, una infiltración de agua. Entonces, esto nos repercute, digamos, en el aspecto positivo para la producción del banano. Por su parte, pues los suelos muestrales de la finca Fragata ya presentan valores de densidades aparentes por encima de los valores de referencia que se consideran normales. Entonces, obviamente para suelos de texturas arcillosas, que es de 1,20 a 1,30 gramos sobre centímetros cúbicos, entonces esto ha evidenciado de que estos suelos hayan presentado o estén presentando un proceso de deterioro y de erosión, siendo esta que se compacte más rápidamente. Bueno, por su parte, los suelos muestreados de la finca Piragua, la densidad aparente fue estadísticamente mayor en los lotes con plantas de bajo vigor, acá como lo evidencia en nuestra tabla. En comparación con los de alto vigor, lo que se puede estar indicando cierto grado de compactación, puesto que los valores obtenidos están por encima de los parámetros de referencia considerados normales para los suelos de textura arcillosa. Al comparar los datos de densidad aparente de los suelos con los parámetros de vigor y productividad de las plantas, se puede observar que la finca Fragata y Piragua, en términos ya generales, presentaron los valores más bajos de productividad y peso del racimo.
por lo que se puede decir que la compactación del suelo está afectada pues, negativamente a la producción de estas dos fincas. Y ya para terminar, tenemos unas conclusiones importantes. Básicamente la finca Fragata y Piragua presentaron ya, como lo mencionaba, los valores más bajos de productividad y peso del racimo, especialmente en los lotes de bajo vigor. El vigor de las plantas de banano se vio afectado por la densidad aparente del suelo. Los suelos de la finca Fragata y Piragua evidenciaron cierto grado de compactación debido a los altos valores de densidad aparente, las cuales estuvieron por encima de los valores de referencia para suelos con ese tipo de textura. Como recomendación tenemos que se debe considerar hacer seguimiento a las plantaciones de bajo vigor y hacer estudios que correspondan a la viabilidad de acrecentar labores agronómicas para mejorar las futuras producciones y que no repercutan en la pérdida de productividad. Tenemos otra que es evaluar periódicamente los lotes de bajo vigor y enfocar en renovar las plantaciones y que esas se pueda adecuar los lotes o terrenos para mejorar la calidad de los suelos, teniendo en cuenta en premisa el estudio del suelo y los drenajes para los problemas de precipitaciones y así evitar la pérdida por erosión. Otra es incorporar los labores de aplicación de abonos orgánicos y manejo de coberturas que contribuyen a disminuir la densidad aparente de los suelos de la finca Fragata y que esta prevenga la compactación de los suelos en otras fincas. Ya, muchas gracias por su atención, espero que sea de su agrado esta presentación. Gracias.